Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, agradecerles una vez más. Nos encontramos en la historia en disputa. Hoy vamos a, como bueno, primero antes de comentarles que este es un nuevo ciclo que lanzamos de nuestro espacio. No solamente tenemos el programa de radio, tenemos un blog. Y ahora, bueno, vamos a empezar. Esta es la segunda entrevista que hacemos a historiadores y a historiadoras también, por supuesto. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, Norberto Benjamín Torres, un historiador de Bolivia. Yo vamos a hacer una presentación un poco más extensa, en conmemoración de un año más del nacimiento de Juana Zurduy, que eso también va a ser un tema de debate en esta charla. Casualmente vamos a empezar. Bueno, antes de que empecemos y lo presentemos de manera formal a Benjamín, bueno, queremos leer un poco su currículum. Él estudió en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, es profesor de estudios sociales, historia, geografía y educación cívica. Bueno, y las últimas publicaciones que tienes es Entre el deber y la amistad, correspondencia de Sucre a Brown, entre 1826 y 1829, Los Masis, medio siglo de trabajo cultural, en 1969-2019, A nombre de la patria, epistolario del coronel Manuel Asensio Padilla, 1814-1816, Juana Zurduy de Padilla, 1780-1862, la historia detrás de la leyenda, de Cabildo al Consejo Municipal, la historia del Honorable Consejo Municipal de Sucre, A vencer o morir con gloria, biografía del coronel Ignacio Warnes, de 1770 a 1816, y Vicente Camargo, El héroe de Sinti, publicado en 2015. Todas estas publicaciones, todos estos libros son de Ciencia Editores, una editorial de Sucre, y bueno, y a la vez, para terminar eh, lo que decíamos de Benjamín, es socio de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica y vicepresidente de la Sociedad de Geografía y de Historia de Sucre. Bueno, como les decía hoy, los convocamos a Benjamín Torres para que hablemos de su libro Juana Zurduy de Padilla, 1780 a 1862, la historia detrás de la leyenda. Bueno, Benjamín, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Raúl, y te agradezco por la invitación y apoyamos con todo lo que tenemos desde Sucre, desde Ciencia Editores, este proyecto importante, La Historia en Disputa. Bien, bueno, como veníamos hablando ayer, en estos días, sobre todo lo que aconteció, bueno, ayer yo te había comentado que acá en el Estado argentino, junto con el Estado plurinacional de Bolivia, se había presentado una película de Juana Zurduy, y bueno, y hoy nos encuentro porque según los datos históricos, hoy sería el nacimiento de Juana Zurduy. Pero bueno, estamos para eso, para que nos cuente. eh, Primero, a qué te llevó a hacer esta investigación y después, bueno, qué encontraste en toda esta investigación que hiciste vos, que realmente trabajaste con documentos. Claro, bueno, eso nos lleva hasta el año 2014, donde habíamos comenzado un proyecto con el doctor William Lofton y Mario, Mario Castro, Uh -huh. acá en Sucre, en el cual queríamos comenzar a indagar sobre documentos de Juana Zurduy. Todo lo que sea referente a Juana, queríamos hacer una especie de Güemes documentado, por ejemplo, algo que se conoce, una colección documental que esté disponible para quienes quieran conocer algo más del personaje. Hicimos una aproximación, porque eran documentos y las perspectivas de cada uno de los autores, ¿no? No sé, cada uno comenzó a hablar sobre el tema y hicimos un pequeño libro con documentos en facsimilar. Y hemos conseguido algunos inéditos, que era lo interesante, ¿no? Que la gente conozca escrituras públicas, algunos recibos, que lleven la firma donde participe Juana Zurduy de Padilla. Entonces, ya se acercaba también este bicentenario del 2016,
donde se iba a recordar a Manuel Asensio Padilla, a Ignacio Warnes, a Vicente Camargo, que de manera coincidente con Ildefonso de las Muñecas, el famoso cura tucumano, murieron el mismo año. Y ya en el emprendimiento 2014 sacamos este primer tomo de perspectivas y documentos sobre Juana Zurduy. Entonces cada uno hace un aporte de ensayos y una edición facsimilar de documentos, algunos transcritos hemos incluido ahí, ¿no? Ya para entonces se conocía lo del acta de matrimonio de Juana Zurduy con Manuel Asensio Padilla, que se dio en San Miguel de Moro el 19 de mayo de 1799. Ese documento era de mucho interés, porque ya te decía, o sea, estoy hablando hace como 10 años, ya se sabía que la esposa de Manuel Asensio Padilla era Juana Zurduy y que los padres de su esposa eran Isidro Azurduy y Juliana Llanos. Eso dice el documento. Entonces, a partir de ahí ya hay algo que no cuadra, decimos. Así que no, haciendo un cotejo no está bien. O sea, ¿y quién es la del 12 de julio, la de hoy que se ha conmemorado? Es Juana Zurduy, también, pero sus padres son Matías Azurduy y Eulalia Bermúdez. Esos nombres no dicen en el acta de matrimonio. Entonces, la primera inferencia, la primera conclusión es que no es la esposa de Manuel Asensio Padilla. Se trata de una homónima, es decir, una persona que tiene el mismo nombre, Juana Azurduy. Y así como la de hoy, hay varias, por si acaso, Raúl. En noviembre del 2014, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en una tarde, yo no digo encontré, porque esto suena muy raro, me suena, pero tuve la oportunidad de dar con el acta de bautizo, en la que te decía que Juana fue bautizada en la iglesia de San Pedro de Tarabuco el 26 de marzo de 1780. Y cotejando con los datos que están en el acta de matrimonio, ya me salía, ahí me salía bien, de que es el mismo, la misma persona que se bautizó, porque ahí están los nombres de los padres, Isidro Azurduy y Juliana Llanos, y esa misma persona, esa misma niña, 19 años después, iba a contraer matrimonio con Manuel Asensio Padilla. Entonces, ambos documentos cotejados me dan la identidad personal. Te estoy hablando de noviembre del 2014. Ya en ese tiempo comenzamos a acelerar todo el proyecto editorial, que no estaba planificado en este sentido de ir tras de Juana necesariamente, y todo lo que teníamos proyectado de edición documental se quedó en el tomo 2 solamente, en el que estabas utilizando para hacer la promoción. En la tapa del tomo 2 pusimos el acta de bautizo y inmediatamente se comenzó a hacer la elaboración de la biografía, y ya buscando específicamente todos los documentos que me lleven a conocer quién es la esposa de Manuel Asensio Padilla, que estábamos pronto a conmemorar los 200 años de su muerte. De esa manera es que pasamos también por San Salvador, por Salta, por Rosario de la Frontera, por San Miguel de Tucumán y otros lugares. Y en todo ese paso que hicimos ya en el 2015, con la biografía de Padilla y el tomo 2 de Juana Zurduy, pudimos ir recolectando material, sobre todo las fuentes primarias, que luego van a ser conocidas ya en el 2016 en la primera edición. ¿Qué diferencia tiene con la segunda?
que se ha agregado en la segunda edición del libro, el que tenés ahí en mano, la genealogía de Juana Azurduy. Entonces, la genealogía supone ubicar al primer Martínez de Azurduy, que llegó a la región de Charcas, 1570, y hacer un estudio biográfico, genealógico, a través de más de 200 años, hasta la muerte de Juana Azurduy de Padilla. Entonces, en la segunda edición, quienes la puedan leer o ya la tienen seguro ahí en la visita que hicimos, esa era la novedad y el aporte con el cual se daba un gran paso en cuanto a investigación y un aporte historiográfico, creo yo, de los más importantes que hemos logrado hacer como Ciencia Editores, con una enorme cantidad de documentos que iban desde el Archivo General de la Nación de Buenos Aires, el Archivo Histórico de Tucumán, de San Salvador lo propio, de Salta, de Potosí, y bueno, los que tenemos acá en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, sus escrituras públicas, el Tribunal Nacional de Cuentas, bueno, muchos fondos que han favorecido a esto, ¿no? Eso es lo que te puedo resumir así de estos años de labor investigativa en relación a los dos trabajos. Y el 2018 es que pudimos publicar la segunda edición, ya con esos aditamentos, ¿no? Como la genealogía. Y a partir de ahí eh, nos sirvió este trabajo para abrirnos puertas en otros lugares y mostrar también un enfoque diferente, tal vez no tantos para otro como el de revisar la historia, el revisionismo en este caso, donde queríamos aportar en gran medida fuentes primarias. Eso creo que es uno de los puntos fuertes de Ciencia Editores, acercar a los lectores los documentos, todo lo que nosotros utilizamos, eh, queremos que también ustedes lo tengan en esa amplitud que es importante para que el conocimiento se vaya transmitiendo, se vaya construyendo y que otras personas también lean y puedan tener otras miradas también sobre eso, ¿no? Así es, Benjamín. Bueno, recordar a los que se sumaron recién a la historia en disputa, que estamos haciendo una entrevista al investigador e historiador eh, Benjamín Torres. Este es el libro que estamos hablando, que recién empezamos, nos estaba contando de cómo empezó la investigación. Juana Azurduy de Padilla, 1780-1862, la historia detrás de la leyenda. ¿Y por qué? Bueno, ahí el título, cuando vos decís la historia detrás de la leyenda, ¿qué podemos seguir aportando frente a toda esta investigación que venís diciendo, con todo este conjunto de documentos que han podido indagar ustedes y bueno, que lo están haciendo hablar por sí solos, pero también creo que es importante empezar a contrastar porque hay, digamos, una visión hegemónica que casualmente, como decíamos al principio, ayer quedó a la vista con esta presentación que hicieron los presidentes tanto de Bolivia como de Argentina, de esta película, y bueno, ahí muestran y toda esta cuestión de que el final que tuvo Juana Azurduy, muchos dicen, bueno, hasta en boca de Alberto Fernández, ayer decía, murió pobre, bueno, toda esta cuestión creo que dentro de tu libro está reflejado, y estaría bueno que le cuentes al público para que tengan más ganas de acceder a este libro. Yo tuve la suerte de conocerlo cuando vino la última vez por Jujuy, Benjamín, y bueno, ahí charlamos y quedamos de hacer estos encuentros, y que hoy lo estamos concretando, pero la idea es seguir divulgando este aporte, este gran aporte que has hecho con esta cuestión de encontrar estos documentos. ¿Qué nos puedes contar entonces para entusiasmar más al público con tu trabajo biográfico, en este caso de Juana Azurduy? La historia detrás de la leyenda, bueno, es una frase que me la regaló Máximo Pacheco. Él es historiador, director del Archivo Nacional, eh, Premio Nacional de Novela, acá en Bolivia, Premio Alfaguara, y lo mejor, es una
excelente persona, ¿no? Él me hablaba de cómo se construye la leyenda y cómo es necesaria para nuestra sociedad. Y que Juana Zurduy se había convertido en eso, una leyenda. Es decir, un personaje que existió, pero que con el transcurso del tiempo le vas agregando cosas, elementos, va haciendo cosas que nunca hizo, o cambiando su forma, porque ya está instalada en un imaginario social. Y eso se lo debemos a una novela que se publicó en Buenos Aires en 1946. El autor, Joaquín Gantier Balda, y, y a partir de ese año, 1946, comenzaron a difundirse, sobre todo en Argentina, eh, del mismo corte novelístico, varias que están mencionadas ahí en la introducción que hacemos, en el estado del arte de la investigación. ¿Cuáles son? Porque se repiten, o sea, tienen lugares comunes que el que la lee parece que es la misma que se repite en todo lado, ¿no? Y van repitiendo una narrativa, hasta un estereotipo femenino en relación al personaje. ¿Qué te digo? Una señorita, una chica que ingresa a un convento y por rebelde se sale. Y eso ya es romper esquemas, en ese sentido, ¿no? Pero eso te dice la leyenda. Pero cuando estudiamos, historia eclesiástica por lo menos, sabemos lo que significa entrar a un convento. El protocolo que se debía seguir, en algunos casos sigue, para que una mujer ingrese a un convento, sea de clausura como los que hay en Sucre todavía, Santa Clara, Santa Teresa, no es como entrar a una cancha de fútbol o a un cine y me salgo cuando yo quiero. Tiene sus formalidades. Hacían hasta testamento antes de ingresar ahí, de renuncia de bienes, hacían registros pormenorizados de quién entraba y quiénes no. Se ha revisado todo eso para ver si efectivamente ingresó la, la, la persona que se estaba estudiando y no se encontró que ella haya ingresado. Ni siquiera se sabía quiénes eran los padres, entonces se comenzó a divagar sobre una ascendencia, una prosapia, se utiliza esa palabra, que no se sabe bien de dónde sacaron porque nunca se citan fuentes. Claro, es una novela histórica y está dentro de esos cánones, que es un gran aporte literario, pero se queda ahí en ese género. Con un documento, hacer un libro a mí me parece una proeza realmente editorial, y eso lo destaco, ¿no? Mucha habilidad, mucha creatividad para crear todo un universo en torno a un personaje y un solo documento. ¿Y cómo surge ese documento del día de hoy, del 12 de julio? Hacen una campaña entre los archivos locales, parroquiales acá en Sucre. La iglesia hace eso. Y el encargado del periódico El Lábaro, así se llama el periódico, encuentra entre la iglesia de Santo Domingo, que es una iglesia céntrica, está a la vuelta de la plaza, encuentra una Juana Zurduy y publican ahí en primera plana el gran hallazgo. Estoy hablando de 1945. Al año ya teníamos la novela, ya estaba la novela publicada en Buenos Aires, porque tenía los auspicios de una organización de acá académica que fue a imprimir a Buenos Aires justamente, y a partir de ahí comenzó a circular por todo lado. Ya no sé cuántas ediciones tiene esa publicación, pero que colmó, creo, todas las expectativas en esa necesidad, ¿no? De crear héroes, de poner algo de historia, aunque no lo era, a personajes desconocidos. Entonces tenía un acta de bautizo y con eso arrancaron.
A partir de ahí, como te decía, el resto de las publicaciones es un poco más de lo mismo, o mucho más de lo mismo. Hasta ahora inclusive se sigue repitiendo eso, de los hijos muertos en batalla y de los últimos años en pobreza, en indigencia, dijeron esta mañana uno de los que participó en un acto, ¿no? Ya decir indigencia, eso es vivir prácticamente en la calle. Pero, gracias a Dios, se fueron dando cosas. 1962, es decir, al centenario de la muerte de Juana Zurduy de Padilla, hacen los actos conmemorativos, obviamente, y se produce el traslado de los restos del Cementerio General de Sucre a la Casa de la Libertad, que eso lo podés leer también ahí en el libro. Hay una crónica reflejada en los boletines de la Sociedad Geográfica de Sucre. En el bicentenario del nacimiento, de 1780, acá se da un hecho interesante, Raúl. El mismo autor del libro, don Joaquín Gantier, y la comitiva, porque él era presidente de la Geográfica y a su vez director de la Casa de la Libertad, ellos van a conmemorar el matrimonio de Juana Zurduy. Pues esto es interesante. Ellos tenían en la mano, así como ahora te puedo mostrar mi carpeta, tenían el libro de matrimonio. Habían ido a ese lugar, que hoy se llama Ravelo, a hacer la recordación del matrimonio. Es decir, el 19 de mayo de 1980 fueron a ese lugar. Cuenta la gente que dieron vuelta a la plaza con el libro en la mano. Y el acta, ¿qué es lo que te estaba diciendo? Que Juana era hija de Isidro Azurduy y de Juliana Llanos. Entonces lo cerraron el libro, lo volvieron a guardar, pero yo apenas vi el programa de 1980 de festejos, me llamó la atención. Yo, ¿qué están? Ellos saben lo que dice el acta. Fueron pasando el tiempo, ese mismo documento, el acta de matrimonio, fue publicada por el padre Valentín Manzano, un sacerdote, parte de la Academia de Historia Eclesiástica, que lo difundió, lo sacó y lo difundió. No tuvo mucha aceptación, obviamente, por estos datos que contradicen al 12 de julio. Pasa el tiempo, como vivimos en un lugar bastante pequeño, todo el mundo se entera de todo. Un historiador, Hugo Canedo se llama, él se enteró de esto y fue a buscar el acta. Él ya la hizo diferente, la sacó copia y se la llevó al Archivo Nacional. Ya era 2012, es decir, ya hay aniversarios pares y llama la atención. El 2012 lo propio, sacan el acta de matrimonio, pero el aporte que hace Hugo Canedo es que encuentra de 3 hermanas a Zurduy. Y las 3 hermanas tienen los mismos papás y mamá. Entonces ahí ya se va cerrando cada vez el círculo de información. Entonces se casaron en la misma iglesia, entonces la familia vivía ahí, en ese lugar, y estas señoritas tenían los mismos papás. Entonces eran hermanas las 4 que se casaron ahí. Y ya comenzaba a hablarse un poquito más en serio sobre el asunto, ¿no? Y bueno, ya lo que faltaba era el acta de bautizo y se fueron haciendo eventos, difundiendo, se comenzó a construir otras ideas en torno a la investigación, gracias al auspicio del gobierno municipal de Ravelo, es decir, donde está el acta de matrimonio, porque ellos la difundieron, para ellos es un tesoro ese documento, tanto que conmemoran el 19 de mayo como el Día de la Familia por ese matrimonio. Y ese documento comenzó a ser difundido. Creo que ya ni sé por dónde anda, disperso en todos lados, se han dejado copias, está inserto en el mismo libro, pero a nivel digital ha salido su transcripción, lo propio. Decir ahora que no sabía del acta
o que no conozco lo que pasa con Juana Zurduy, yo creo que es no querer reconocer que, primero que algo muy básico, que la historia es dinámica. Ha cambiado, te estoy hablando de hace 7 años, donde todos estos avances ya están sobre la mesa. Ya están ahí, están para ser leídos. Hay chicos de colegios que han utilizado acá los libros, eh, gente académica, autoridades que lo tienen y se conoce. Pero hay otros espacios donde la rectificación todavía no ha llegado, que son a niveles oficiales, a niveles políticos, donde precisamente la historia ni siquiera está en disputa, Raúl, que debería estarlo por lo menos, ¿no? Para confrontar en algo. Eh, Son los últimos minutos de un noticiero, por decirte algo, ¿no? Eh, Acá en Bolivia nos preparamos para el bicentenario de la fundación, 2025, y creo que de esta manera, como se ha hecho esta mañana, no es la manera correcta de pensar el bicentenario. Porque tengo que despojarme de mitos, Yo me alegraba, por ejemplo, hago un paréntesis, cuando vi una noticia que especialistas en México se van a sentar a desmitificar Tenochtitlán. Sí, tanto que se habla de Tenochtitlán. Bueno, se van a sentar a estudiar, a ver qué sale de todo eso. O sea, volver, pero a estudiar, eh, no otra cosa, ¿no? A mantener o hacer de la historia como un parapeto, como una trinchera, y ni siquiera para defenderse, sino para esconderse. A mí no me parece eso, ¿no? Eh, bueno, Dios me puso ahí estos documentos para que yo eh, los encuentre, seguramente. No me considero un especialista de Juana Zurduy, pero creo haber hecho un aporte significativo en este sentido, como se está haciendo y se ha hecho de otros personajes. Juana Zurduy es un caso especial, especial en muchos de los sentidos, pero creo que es usado. La gente que la usa eh, hace solo eso, no quiere escuchar otra cosa que no sea lo que le guste escuchar. Yo recuerdo cuando fuimos el 2015, hablamos con un colegio ahí en San Salvador que tiene este nombre, creo que era un colegio terciario, y se le explicó. Y cuando se me acerca, yo esto lo recuerdo muy bien, se me acerca la señora directora, yo la verdad estaba pensando que me iba a decir de todo, y no, me dijo, hemos entendido claramente, ahora, ¿para cuándo movemos la fecha? Me dice. O sea, no se hicieron un problema, solo quieren decir, bueno, ya sabemos más del personaje, porque se sabe mucho más del personaje. O sea, ahí tenés prueba de que sufrió violencia de género, hablando en términos modernos. Realmente están las pruebas en el expediente de divorcio de su hija, como la misma Juana Zurduy sufre agresiones, golpeada. O sea, algo que ni en una película lo pueden imaginar, pero un documento te lo dice. Y te confieso, Raúl, cuando yo vi el documento, yo le mostré a la directora del archivo, porque era en otro archivo donde encontré, el archivo arquidiocesano, y le digo, mire, yo se lo leí, ¿no? Para que ella... ¿Y qué vas a hacer con eso? Me dice, porque te describía una escena de violencia donde el yerno le estaba golpeando a ella y a su hija y la dejaba ahí en medio de la calle, ¿no? Y eso los testigos dicen que era cierto. No estamos hablando de una guerra contra los españoles, no estás hablando del periodo de la guerra, que era por demás de violento, sino de un hecho que se dio en un pueblo, ahí en medio de una fiesta,
y que te reflejaba las relaciones familiares que vivió ella así de difícil. Pero a mí me costó resumir en un subtítulo, poner algo de ese material, porque no pensaba encontrar algo así, me dejó pensando, la verdad, sobre cómo abordarlo. Pero bueno, está la referencia y la invitación, ¿no? Para quienes quieran, y hay mucha gente interesada en esto de la vida de las mujeres, está la documentación. Juana Zurduy no es una olvidada, como dicen. ¿A qué no le ponen nombre Juana Zurduy? Hay de todo. Le ponen nombre a todo. Lo que no es conocida. O sea, acá comenzamos a disputar, acá me gusta tu nombre. No es conocida. Vas a Wikipedia, te va a decir que murió en Jujuy. Claro. Y los jujeños felices porque dice Wikipedia, pero sabemos que no. Entonces, alguien subió y se quedó colgado ahí el dato y no hay una corrección, ¿no? Entonces, o en este año güemesiano, estamos en 2021, nadie va a poder afirmar que Juana Zurduy estuvo en el ejército de Güemes. Nadie, porque no hay documentos. Y yo te estoy hablando de historia, Raúl, no de leyenda. El Güemes documentado, que ha sido hecho por un descendiente del prócer, no dice en ninguno de los 11 tomos que Juana Zurduy peleó, estuvo en los infernales, no te lo dice. Tiene documentos que están referidos a ella, que uno lo puede encontrar de otros lugares, pero en ningún lugar dice que Juana estuvo en las tropas de Martín Miguel de Güemes. ¿Y eso de dónde sale? De la película, protagonizada por Mercedes Sosa, en esa escena que quedó grabada ahí fuera del convento de San Bernardo. Con, ¿quién hacía de Güemes? Alfredo Alcón, creo, no recuerdo ya. Entonces, esa imagen, esa película, quedó como cierto, como algo cierto. Y otra de las cosas, como se han ido manejando, es la inclusión de Juana Zurduy como mujer argentina en el disco hecho por Ariel Ramírez. Ahí está la cueca en Mujeres Argentinas, en ese, bueno, ya hasta CD ahí, ¿no? Entonces, hasta en eso se ha ido queriendo insertar en lugares donde no, creo que no corresponde en todo caso, ¿no? Pero bueno, son cosas que han ido dándose a lo largo de todo este periodo, te hablo como 100 años, y que nosotros llegamos al final prácticamente, ¿no? Llegamos a estos últimos años con nuestro aporte, que lo que quiere Raúl es reflexionar sobre cómo abordamos la historia y para qué nos sirve la historia en realidad. Eh, y como el caso de Juana Zurduy está muy ligado lo político, lo cívico, entonces creo que hay que comenzar a desmenuzar algunas cosas, yo lo planteo de esa manera, eh, atreverse a leer estas novedades y van a encontrar cosas muy interesantes que tal vez ni se imaginaban de lo que sí hizo Juana Zurduy, porque no puedo hablar de lo que no hizo. Eh, una de las hijas se llamaba Juliana, igual que su madre. Está ahí el acta de esta niña que murió de 2 años y medio y que está enterrada en uno de los pueblos del departamento de Chuquisaca, ¿no? Que se llama El Villar, y el lugar precisamente donde murió su padre, Manuel Asensio Padilla. Entonces hay muchos detalles, Raúl, que llaman la atención, que te generan ese interés, porque creo que la historia es de los detalles, de estas cosas que
que a uno nos llama la atención y nos hacen pensar que no me equivoqué al elegir este trabajo de buscar, de reconstruir, de deconstruir en algunos casos, de afirmar en otros, pero básicamente de conocer. No se puede querer lo que no se conoce. Yo parto de eso, ¿sí? Y acá en casa no tenemos ningún cuadro de Juana, ninguna estatua, no hay nada de eso. Pero sí tenemos un profundo respeto a la historia de Bolivia, a la historia argentina, la compartimos y yo la enseño, gracias a Dios, todas las veces que puedo enseño que tenemos que respetar a quienes han hecho la historia y a quienes la siguen haciendo. Entonces, creo que va por ese camino mi trabajo y bueno, espero que no que se entienda, sino que sirva de algo, sí, para provocar discusión, pero que sirva, ¿no? Así es, Benjamín, bueno, recordarle al público que se está sumando, por suerte, eh, estamos hablando con el historiador Benjamín Torres. Él está contando cómo construyó, digamos, su libro, no es el único, por supuesto, lo vamos a hablar enseguida de su otra producción. Juan Azurduy de Padilla, 1780-1862, la historia detrás de la leyenda. Eh, Hablando de leyenda, o sea, acá hay un libro muy conocido, acá en Argentina, ya lo leo para el público, ahí lo estoy mostrando, que es Juana Zurduy, la teniente coronela de Pacho O'Donnell. Antes que me digas, que es muy conocido y muy leído también, te quiero comentar acá, recién me manda un mensaje Gabriela Gresores, es una historiadora de acá de Jujuy, que también estudia todo este periodo, y me dice, mira, me pasa un dato muy interesante, que ella tiene un documento, que después, bueno, ya te voy a pasar el contacto de Gabriela, que tiene un documento de Juana Zurduy peleando con el coronel Arias. El coronel Arias es de la zona de Humahuaca, seguramente lo conoces, y que ella dice que tiene un documento donde sí pelean las tropas, bueno, las milicias del coronel Arias. Bueno, después seguramente ya vamos a profundizar, bueno, y bueno, y agradecerle a Gabriela que nos está viendo, y bueno, eh, vamos de lleno a esto, porque acá, por ejemplo, en este libro dice que Juana Azurduy muere pobre, está prácticamente abandonada por todo el mundo, y muere así como tanto ayer como el presidente Alberto Fernández lo dijo, bueno, seguramente esta mañana siguieron reproduciendo toda esa cuestión y hasta, como decías vos, muchos creen que ha muerto en Jujuy. O sea, un montón de cosas, tergiversaciones que han hecho a base de ese libro que contabas vos, que era una novela. Pero bueno, a ver, contando un poco más, Benjamín. Respecto a los años ya republicanos, bueno, 1816, 14 de septiembre, muere Manuel Asensio Padilla a manos de Francisco Javier de Aguilera. Eso es lo que se conoce, está plenamente documentado. Y a partir de la muerte de Padilla, hay una pugna ahí de poder de quién se va a hacer cargo de esa región, de esa guerrilla, y es precisamente Martín Miguel de Güemes el que va a mandar a uno de sus oficiales, que estaba integrando los infernales, a CBI, para que reemplace a Padilla, ¿no? Viene a CBI, Melchor Daza, un potosino, hay varios conocidos ahí que van al lugar para reemplazarlo de alguna manera, ¿no? Y ya se conoce que Juan Azurduy no está. Al año siguiente, 1817, ya no está en el ambiente charquino de la pelea y que comienza a irse a las que se llaman las tierras bajas en todo caso, ¿no? Pasando por Tarija, Orán, toda esa zona, hasta llegar a Buenos Aires. Eh, y seguramente en este espacio de tiempo, hasta 1820, eh, puede haber estado, como comentabas con Eduardo Arias, em, como parte de esa fracción, ¿no? Que ha sido muy importante
y que ahora está siendo rescatada por investigadores. Bueno, conozco de hace unos años ya que vienen trabajando en Orán para darle su lugar en esa historia amplia que tiene que ver con la guerra de independencia. Y bien que lo hagan porque no se conocía de él, muy poco estaba nombrado, y eso también hace a un formato, ¿no?, de historia oficial que te pone lo que conviene, lo que quieren, y, y si no les gusta mucho, ni siquiera te hacen aparecer en nada. Así que es bueno ese reconocimiento local, regional de los próceres, porque si no, ¿quién te los reconoce si en tu casa, en tu lugar, no son, ¿no?, reconocidos? Conocí algo de lo que se estaba haciendo en Orán sobre todo. Y me interesa obviamente saber que haya estado ahí. Eso aumentaría el conocimiento de todo lo que estamos hablando. Y lo que yo pude encontrar, haciendo ya la línea cronológica, es cómo Juana Azurduy va hasta Buenos Aires con su hermano, Gregorio Azurduy, y va a cobrar los sueldos que le debían a su esposo, que ya había fallecido. Entonces va, le hacen una liquidación y eso le entregan a ella. Pero te estoy hablando del 18, 19, ya para 1820 la encontramos en Tucumán, pero ahí está enferma. Eso describe un recibo que Bernabé Araoz le da como una subvención temporal, una ayuda económica, y ella dice que está enferma, ¿no? Entonces le dan y ella firma. Entonces la firma es una constante de que por donde estuvo. Entonces la podemos de alguna manera ubicar. Luego Juana Manuela Gorriti nos dice que ella la vio cuando visitaron la hacienda de Horcones en Rosario de la Frontera, y haciendo ahí unos cálculos de años sobre todo, esto es 1823 aproximadamente, cuando el papá, el señor Gorriti, era gobernador en Salta. Y ahí también está José Mariano Serrano, siempre ha estado ahí de secretario, de auditor en la provincia, ¿no? Eh, el retorno se da a mediados de 1825. Y a partir de ahí comienza a haber una serie de juicios para recuperar las haciendas que su esposo le había comprado. Y ella como esposa era propietaria, obviamente, ¿no? Y ahí en el libro, seguramente has visto, hay un despliegue judicial importante de 4 haciendas, 4 haciendas. Y no estamos hablando de pequeños terrenos o parcelas, sino que son bastante amplias, que suponía también un fuerte gasto de mantenimiento. Claro, lo que ha sufrido Juana Azurduy es la depreciación de esas tierras que se le dio a todos por igual, un bajón económico, y para rematar los problemas familiares, ya la hija no estaba con ella en los últimos años. Recordemos que se divorció, se fue a Potosí, dicen, según sus declaraciones, y que, que fallece antes que la madre. Vas a encontrar también en el libro esos datos, y que más que estar en la pobreza, considero que es la soledad. No tiene ya familias, eh, no se sabe que tuvo hijos después de Padilla. Luisa Padilla era la última, la que justamente está representada ahí en la tapa, en Brazos, una obra de Lorgio Vaca, que nace en 1815 en Pitantora. Ese es el fragmento de la obra, del mural, y que es lo que le queda a la heroína, ¿no? Ella es viuda mucho tiempo de su vida. Sus hermanas hacen su vida en otros lugares, no están acá en la ciudad, ya Sucre, no están acá, eh, algunas ya murieron, y ella queda octogenaria, 1862, solamente con un niño
que convive y la gente que pudo acompañar en todo el acto funerario, ¿no? Hasta trasladar al cementerio. Pobreza material, dudo que lo sea, porque tenía todo este patrimonio en haciendas, pero creo que los que más aprovecharon fueron los abogados, porque tantos juicios, de algún lado había que pagarles a ellos, y que se sabe que no salió ganando de los juicios. Entonces, quienes tienen experiencias judiciales saben que se pierde mucho más de lo que se gana económicamente yendo a los juicios, en este caso de tipo eh, agrícolas, agropecuarios o sobre tenencias de tierra. Y finalmente hoy no se conoce, o por lo menos no hay mucha noticia de quiénes son los dueños de todas esas propiedades, ¿no? Hay varios lugares donde se ubican como posible domicilio de Juana Zurduy, pero sí se sabe con precisión dónde es el lugar donde ella estaba al momento de su muerte, que no es la indigencia, vivía en una casa de estas que tienen 2, 3 patios, casas grandes, coloniales, que es prácticamente en el centro de la ciudad, no es en un rincón de la ciudad. Eh, para los que conocen la ciudad, la calle España está a 2 cuadras de la plaza, donde ella murió y lo que se conoce, ¿no? Entonces, eh, creo que mantuvieron este discurso de la pobreza, eh, tal vez para mantener esa relación entre ciudadanía con el Estado y ese Estado que le quitó su pensión, dicen, ¿no? O que hubo ahí un presidente que le quitó, cuando en realidad no se hizo tal cosa. Lo que hizo el presidente José María Linares es reducir las pensiones a todos. Se hizo una reducción del gasto público, porque estaban prácticamente mal económicamente. Y se hizo una reducción de las pensiones a todos en general, ¿no? Y obviamente Juana Zurduy recibía menos dinero. Pero están las constancias que hasta lo último recibía la pensión por ser la viuda de Manuel Asensio Padilla, recibía un Montepío, se llama, y eso hay constancia, ¿no? de lo último. Entonces hay, y de lo que fue olvidada y eso, bueno, veamos nada más la gran cantidad de actos que hay, eh, de lugares que llevan su nombre. Eh, si uno hace un paso por Chuquisaca, los pueblos al interior, en cada plaza hay una estatua de Juana Zurduy. Es mucho más conocida que su esposo. Manuel Asensio Padilla es el que recién está siendo conocido. No se lo... Es más, en el mismo municipio que lleva su nombre, recién se está estableciendo estatuas para él. No hay... Es en el 2018 recién el Estado Plurinacional de Bolivia lo reconoce como héroe nacional a Manuel Asensio Padilla. El 2018. Eso es interesante. Y eso por gestiones que hizo el municipio de Ravelo junto a sus autoridades, ¿no? Porque ya estaban los libros y eso servía para eh, apoyar esta solicitud. Pero en relación a Juana Zurduy, que se dice olvidada, si hacemos un repaso de todo lo que ha recibido de reconocimientos, eh, tiene mariscala, por ejemplo. Sabemos que un mariscalato se otorga de acuerdo al triunfo en alguna batalla y te dan con el nombre. Mariscal de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Mariscal de Cepita, Mariscal de Montenegro, Brown. ¿Y Juana sería mariscala de qué? O sea, hay que agarrar el nombre de un lugar y agregarle al mariscalato.
le pusieron todos los nombres posibles y por haber, ¿no? De ascensos y todo. Cambiaron nombres a regimientos militares. Uno de los que a mí me llama mucho la atención es el Regimiento de Infantería de Monte 28 en Tartagal, en Salta, los famosos Rodillas Negras, que aparecieron con el nombre de Juan Azurduy. Y claro, uno les pregunta, yo tengo familiares que salieron de ese regimiento y no saben todavía por qué cambiaron el nombre. Entonces, eso de olvidada ya hay que comenzar a decir lo contrario, ¿no? O sea, su nombre está en todo lado. Entonces, a esa gran difusión, yo sugiero acompañarle también la gran difusión de la investigación. Eso sería un reto, Raúl, para todos, ¿no? Conocer a esa difusión gráfica que se ha hecho, estética. Yo no sé cuántas modelos han posado para ser Juana Zurduy, o actrices famosas que son Juana Zurduy, pero ahora vamos a conocerla, ¿sí? Creo que ese es el desafío que tenemos. Así es, Benjamín, casualmente por eso te convocamos a nuestro espacio, que el nombre no es por nada, la historia siempre tiene que estar en disputa, siempre se va reescribiendo la historia, muchas veces con los mismos documentos, sino que hay que saber indagar esos documentos, y creo que el aporte que nos haces vos es muy importante. Por eso, bueno, ya hay algunos interesados por tu libro, después ya vamos a hablar de cómo podemos hacer no sé si alguien acá te ayuda a vender los libros, yo la verdad que eso no lo sé, pero bueno, ya por lo menos me pidieron fotocopias del libro, pero bueno, lo interesante sería que lo puedan adquirir, y creo que es muy, muy bueno, porque recién mostraba otro libro que muchas veces es el que más se difunde acá, que es de Pacho Donel, y que creo que tengo entendido que muchas cosas, lo que él escribe saca de eso que vos contabas al principio, de esa novela que habían hecho sobre la historia de Juana Zurduy. Bueno, mirá, estamos ahí con el tiempo, siempre como se dice, el tiempo es tirano, pero bueno, primero, no sé qué querés agregar sobre todo esto, sobre Juana Zurduy, y después que nos cuentes rápidamente toda la producción que venías haciendo, que seguramente te vamos a invitar para otro momento, para que también nos cuente de esa producción que tenés con la editorial Ciencia Editores. A ver, te escuchamos, Beto. Bueno, lo más reciente que hemos publicado es la biografía El León de Santa Cruz, Francisco Javier de Aguilera. Eso, a mí siempre voy de un lugar a otro conociendo a estos personajes. Eso lo sacamos en noviembre, presentamos en enero Aquí nació Bolivia, Chuquisaca en 1825, tiene una nueva versión paleográfica del Acta de Independencia de Bolivia. Es un trabajo muy interesante y varias cosas ahí de interés en esta publicación, ¿no? Después algo en coautoría que hemos realizado, la historia económica de la Universidad San Francisco Javier, de su periodo jesuítico, 1624 a 1767, y Dios mediante, te digo los proyectos en los que estamos ahora, que es la publicación de la biografía de José Mariano Serrano, con la pluma y la palabra. Te debe sonar ese verso, ¿no? El himno al maestro. Eso, y preparando un trabajo que tiene que ver con los 30 años de Sucre, que es el patrimonio de la humanidad. Hace 30 años que se declaró esta ciudad, que tenés que conocerla, no te quiero contar nada. ¿Y por qué es patrimonio de la humanidad? ¿Qué es lo que ha pasado acá? Eso esperamos, Dios mediante, ya hasta finales de este año poder sacar. Como Ciencia Editores siempre estamos muy activos y cumpliendo nuestro compromiso con lo que hemos decidido hacer. Así es, Benjamín, la verdad que eso lo pude ver yo cuando vinieron para el 2015, vinieron por acá por Jujuy, tuvieron muy poquito tiempo, pero bueno, fue la verdad que muy interesante todo lo que presentaron. También tiene una biografía de Padilla, si no mal recuerdo,
y bueno, son muchas cosas, bueno, ya de a poco seguramente vamos a ir ayudando a difundir en nuestro espacio, y como te decía, no sé qué nos querés decir sobre lo último, porque mucha gente se convocó a escucharte sobre el libro Juana Zurduy de Padilla, eh, la historia detrás de la leyenda. Te dejamos ahí unos minutos más para que puedas ampliar algo que se te haya escapado y capaz que no pudiste contar, y creo que es interesante en tu trabajo. Gracias primeramente, Raúl, muy importante para mí este espacio y a quienes nos han seguido en esta sesión. eh, es importante conocer a los personajes lo más que uno pueda. Y en el caso de Juana Zurduy no se van a sentir decepcionados. Creo que van a conocer a una mujer excepcional, única en su momento, pero también con algunas cosas comunes, comunes a las mujeres de hoy en día, a las que conviven con nosotros, nuestra familia, la esposa, la madre, la hija, la abuela, tienen algo de esa Juana, con sus sufrimientos, con todo. No es necesariamente agarrar el arma, sino eh, ha elegido su familia, ha estado ahí, son muchas las enseñanzas que se pueden sacar. Eh, a mí muchas veces me gusta verlas sin armas en la mano, eh, haciendo lo que hacen las mujeres comunes. Y cuando digo comunes no es menor, sino que esto de llevar al bronce a las personas, como que hay de todo, sino que comencemos a valorar el trabajo de las mujeres en general, de la esposa, la hija, de todos los que están ahí conformando nuestra sociedad, desde el respeto, que yo creo es una ideología que debería quedarse entre nosotros, y, eh, y usar eso como una herramienta, como un resorte, como una plataforma, eh, no de lucha, porque acá no hay que luchar contra nadie, o sea, no hay que enfrentarse al otro, sino que yo considero que la historia nos tiene que ayudar a unirnos como un vehículo de unión. Concibo eso, Raúl, que nos sirva para reflexionar, valorar lo que hizo esta gente por construir un país, por darle cierta identidad. Y así cuando alguien llega a una función pública, lo haga bien, no como muchas veces vemos, sino que lo haga con respeto, que se sepan funcionarios públicos, no otra cosa. No les pedimos que den la vida, pero sí que mejoren la de los otros, que es importante, ¿no? Porque estas personas son referentes, obviamente, son seres excepcionales que han traspasado la historia, mucho más que nosotros, seguro. Y tenemos que aprender de ellos, ¿no? Algunos elementos que nos sirva. Y esas son las lecciones que yo aprendí. A, a verlo con mucho respeto, sobre todo, a estos personajes. Y yo estudio a los que estuvieron del bando realista como a los que se llamaron patriotas, porque quiero conocer, Raúl, quiénes son los que protagonizaron ese hecho. Y resulta que habían sido todos americanos, no habían españoles. Ah, entonces era una guerra civil. Ah, esa es otra cosa. Aguilera era cruceño, no era español, pero es el malo, es el tirano, es lo que sea, ¿no? Entonces, era una guerra civil y si se han enfrentado hermanos, algo tuvo que haber pasado ahí de fuerte como para que se enfrenten. No puede ser que en una familia se destruyan todos por ambiciones. Tenemos que sacarle algo a todo esto, ¿no? Y me interesa de los que están de un lado, del otro lado y de dónde vengan, hay que estudiarlo. Eh, me adelanto esto del José María Mendizábal, el jujeño que firmó el Acta de Independencia de Bolivia.
Esperamos, Raúl, conversar con vos más adelante. En otra oportunidad, algunos datos sobre este personaje, cuyos restos descansan hoy en la Catedral de Sucre. Para los que quieran conocer un poco más, esperamos en la próxima hablar sobre eso. Te agradezco, Raúl, el espacio y esperamos contactarnos en una próxima oportunidad. No, todo lo contrario, te agradecemos a vos por tu tiempo, pero antes, siempre uno se debe al público también agradecer a los que estuvieron presentes. Ya lo habíamos mencionado a Gabriel Agresores, a Julia Toro, Juan Carlos Patón desde Huaki, Bolivia también, Carmen Balda, Mauri Cifuentes, Fer Alpra, y después, bueno, Luis Martín Álvarez Prado, que también es un chosno, por ejemplo, del coronel Álvarez Prado, y bueno, estuvieron presentes escuchándote, seguramente Muchas gracias. van a querer leer tu libro y bueno, toda la producción que estás haciendo, y bueno, por supuesto, hay un compromiso más adelante para profundizar sobre este personaje que bien lo presentaste vos, un jujeño que firmó el acta de la independencia de Bolivia y que los restos todavía están en el Sucre. Pero bueno, muchas gracias, la verdad, Benjamín, fue muy grata esta charla que tuvimos presentando, o sea, hoy hemos aclarado algo, o sea, se conmemora, por supuesto, el día del nacimiento de Juan Azurduy, pero de acuerdo al libro que investigó acá Benjamín, tenemos otro dato histórico, que él lo que nos está pensando es que hay que conocer un poco más al personaje desde un punto de vista histórico, científico, ir a, digamos, a los documentos y no basarse muchas veces en leyendas. Y creo que ese fue el aporte más importante que tenemos y que es lo que hacemos siempre los historiadores, de buscar, de reconstruir ese pasado y que realmente dialogar con ese pasado, porque si ese pasado se hizo como se hizo, hoy tenemos un presente. Y bueno, aspiramos siempre a tener un mejor futuro como lo decimos nosotros. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Benjamín, y será hasta una próxima entrega. Hasta luego. Chao, hasta luego, buenas noches.